Desde el primer instante en que Irene Rosales mostró una tímida sonrisa ante las cámaras tras su ruptura con Kiko Rivera, alguien empezó a susurrar que el silencio no era paz, sino calma antes de una tormenta. Pues bien, ya está aquí el huracán. Sale a la luz un oscuro secreto del nuevo novio de Irene, y los insultos contra Kiko han alcanzado niveles brutales que nadie se esperaba. Lo que al principio parecía una discreta ilusión, una esperanza de volver a brillar lejos del caos, ha terminado transformándose en un escándalo que amenaza con sacudir los cimientos de muchas vidas. Se trata de su nuevo compañero, un hombre que responde al nombre de Guillermo, un empresario sevillano de unos 40 años, moreno, con barba, firme en apariencia, reservado en su vida pública. Se comenta que lleva una vida muy alejada del foco mediático, algo que Irene valoraba como un refugio seguro. Hola. Estados Unidos +2 Telecinco +2. Pero las apariencias engañan, y lo que parecía discreción ha escondido una trama mucho más oscura. Recientes declaraciones de la colaboradora Amor Romeira han destapado lo que muchos habían intuido pero nadie había confirmado. Guillermo habría mantenido una doble vida, solapando hasta 4 relaciones mientras coqueteaba con Irene. Según estas fuentes, cuando una creía que era la protagonista, aparecía otra. Cuando la otra se sentía principal, emergía Irene. Telecinco +1. Y el golpe más crudo llega cuando se revelan los insultos que Guillermo habría dirigido en privado a Irene, mucho antes de que su relación se hiciera formal. La llamaba fea, un elfo, le decía que estaba con Kiko por interés y fama, señalan. Se asegura que en sus conversaciones más íntimas la humillaba con desprecios crueles, intentando erosionar su autoestima. Telecinco. Cuando Irene y Guillermo comenzaron a aparecer juntos públicamente hace pocos días, con complicidad y gestos tiernos, muchos pensaron que el pasado quedaba atrás. Pero estas filtraciones han volteado el escenario. Cada cosa que él decía contra ella en la intimidad ahora cae como bala sobre la pantalla, sobre su memoria pública. Por si fuera poco, se afirma también que Guillermo no está completamente libre del pasado. Algunas voces dicen que su divorcio se firmó recientemente, e incluso que mantenía relaciones sentimentales cuando empezaba el contacto con Irene. Diario As +1. Irene, por su parte, ha intentado mantener dignidad frente al vendaval. En sus primeras declaraciones se mostró serena. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz, dijo al ser cuestionada por su nuevo romance, consciente de los focos que ya apuntan hacia ella. Hola. Estados Unidos. Pero luego, cuando los descalificativos comenzaron a multiplicarse, hizo algo más firme. Pidió respeto a la privacidad de Guillermo, alegando que él no es figura pública, que había menores involucrados y que no quería ver más imágenes difundidas. Diario As. Mientras tanto, los insultos dirigidos a Kiko Rivera han explotado como lava acumulada. Él ya ha dado pasos públicos para mostrar el acoso que recibe, cartas sin remitente llenas de insultos terribles como ser despreciable, vago, repugnante, imbécil, calificaciones que Kiko ha expuesto para denunciar que no todo el odio se dirige solo a quienes protagonizan romances. 3ux20minutos.es, últimas noticia +1. Su vida ha sido objeto de persecución constante desde siempre, no solo por ser hijo de Isabel Pantoja, sino por la intensidad mediática que lo acompaña desde pequeño. Ahora, tras anunciar su separación de Irene tras 11 años juntos, 9 de matrimonio, ese fuego de críticas ha encontrado nuevos puntos de impacto. El HuffPost +2 cadena Dial +2. ¿Y cuál es el desenlace de este guión rocambolesco? Nadie lo sabe todavía del todo. Pero el relato ya ha marcado 2 caminos que chocan brutalmente. Por un lado, la imagen pública de Irene, intentando resurgir con dignidad tras años de encierro amoroso. Por otro, la sombra de un hombre al que sus propias palabras denuncian como alguien hiriente, contradictorio, que en privado pudo haber despreciado a quien públicamente dice amar. Kiko, por su parte, no se queda callado. En sus redes, en sus declaraciones, ha advertido que no va a ceder ante quienes lo maltratan desde el anonimato. Y aunque su prioridad son sus hijas, cada insulto publicado ejerce presión mediática, convirtiéndolo en blanco recurrente de la guerra rosa. 3ux20minutos.es, últimas noticia +1. Detrás de todo esto hay heridas no cerradas, traiciones sentidas, egos heridos. Irene no solo comparte el foco, sino que soporta el peso del pasado y los ataques del presente. Guillermo, un hombre que parecía invisible, ahora se descubre con voz y con escorias de un pasado que lo persigue. Y Kiko,
con sus heridas expuestas al mundo, se defiende a brazo partido contra el insulto barato que le lanzan desde puertas cerradas. Al final, este escándalo no es solo de una relación nueva ni de un ex que todavía duele. Es una historia sobre lo que ocurre cuando los silencios se rompen, cuando los oscuros secretos salen a la luz, cuando el orgullo y la rabia toman micrófono. Es un espejo donde muchos ven reflejadas sus propias inseguridades. Y aunque aún no haya sentencia definitiva, el espectáculo ya está servido. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla principal. En cuestión de horas, el nombre de Irene Rosales era tendencia absoluta. Miles de comentarios, memes, mensajes de apoyo y otros tantos cargados de veneno inundaron la red. Algunos defendían a Irene como una mujer que merecía rehacer su vida lejos del sufrimiento, mientras otros la acusaban de haberse precipitado, de haber cambiado a Kiko por alguien aparentemente mejor sin conocer lo que escondía. Pero lo más sorprendente fue que, entre tanto ruido digital, apareció un mensaje anónimo que afirmaba tener pruebas contundentes sobre el pasado de Guillermo. Según ese testimonio, el empresario sevillano habría estado vinculado con negocios poco transparentes relacionados con apuestas deportivas y movimientos de dinero sin declarar. Nadie lo confirmó, pero los rumores crecieron como fuego en un pajar. De pronto, la figura del nuevo novio pasó de ser un acompañante discreto a un personaje envuelto en sospechas, con sombras que contrastaban con la imagen serena que Irene intentaba mantener. Algunos periodistas especializados en crónica social comenzaron a investigar y encontraron coincidencias extrañas, empresas cerradas repentinamente, socios desaparecidos y una serie de movimientos bancarios que despertaron dudas sobre la verdadera naturaleza de su fortuna. Mientras tanto, Kiko Rivera seguía observando desde la distancia. Aunque en sus primeras declaraciones había pedido respeto por la madre de sus hijas, el silencio empezó a romperse poco a poco. En un directo de Instagram, visiblemente alterado, dejó caer una frase que desató el caos: «Yo sé muchas cosas, pero no soy quien para contarlas. Solo diré que el tiempo pone a cada uno en su sitio». Esa simple frase bastó para que los medios interpretaran que Kiko sabía más de lo que decía, que tal vez conocía detalles del pasado de Guillermo que aún no habían salido a la luz. A partir de ese momento, la tensión aumentó. Programas como Fiesta, Socialité y Ahora son soles comenzaron a dedicar bloques enteros al triángulo formado por Irene, Guillermo y Kiko. Cada colaborador aportaba una teoría, cada fuente una nueva versión. Algunos aseguraban que Guillermo se había acercado a Irene atraído por su fama y no por amor. Otros, en cambio, sostenían que la relación era genuina, pero que las malas lenguas querían destruirla antes de tiempo. En medio de todo, Irene se mostraba cada vez más abatida. Los paparazzi la captaban entrando en casa con gesto serio, evitando hablar, protegiendo a sus hijas de un ruido mediático que no parecía tener fin. El momento más tenso llegó cuando se filtraron unos supuestos audios de Guillermo, enviados a una de sus exparejas. En ellos, según fuentes del programa, se escuchaba al empresario burlándose de Irene, diciendo que le convenía tenerla cerca porque le abría puertas en la tele y porque era fácil de manejar. Aunque la autenticidad de esos audios nunca fue confirmada oficialmente, su difusión fue devastadora. En las redes, el apodo de El Manipulador empezó a perseguirle, y algunos usuarios incluso exigieron que Irene rompiera la relación de inmediato. Ella, fiel a su carácter prudente, optó por el silencio. No negó ni confirmó nada. Su entorno más cercano contó que se sentía traicionada, que no entendía cómo su nueva ilusión se había convertido tan rápido en una pesadilla pública. Su amiga y compañera Anabel Pantoja intentó apoyarla desde la distancia, publicando un mensaje en redes donde pedía respeto y recordaba que Irene siempre había sido una mujer de paz, ajena al escándalo. Pero el daño ya estaba hecho. Por si fuera poco, los insultos dirigidos a Kiko Rivera se multiplicaban. Muchos internautas, cansados de su exposición constante, aprovecharon la coyuntura para atacarlo. Lo llamaban víctima profesional, niño mimado o vividor. Otros, en cambio, lo defendían, argumentando que, pese a sus errores, siempre había sido transparente con su vida y había reconocido sus caídas. Kiko respondió con una publicación contundente en Instagram, una foto en blanco y negro con la frase «Solo el que calla, escucha lo suficiente para saber quién miente». Esa frase, cargada de rencor y reflexión, fue interpretada como una indirecta hacia Irene y su entorno. En los platós, la tensión crecía.
Se hablaba de una posible reconciliación entre Irene y Kiko, pero los más informados lo descartaban de plano. Esa historia se cerró hace tiempo, dijo uno de los tertulianos. Sin embargo, lo que nadie podía negar era que ambos seguían conectados emocionalmente. Cada palabra, cada gesto del uno, parecía herir al otro. Las cámaras captaron a Irene saliendo de su casa con lágrimas en los ojos después de que una reportera le preguntara si seguía con Guillermo. No respondió, pero su mirada lo decía todo. Los rumores de ruptura comenzaron a circular, y varios periodistas aseguraron que ella había decidido tomar distancia para protegerse. Sin embargo, un detalle llamó la atención: el coche de Guillermo seguía aparcado frente a su casa. ¿Habían roto o simplemente estaban escondidos de la presión mediática? Nadie lo sabía con certeza. Días después, un testigo aseguró haberlos visto en un restaurante de dos hermanas, en una cena discreta, evitando el contacto visual con los presentes. Según el relato, Irene parecía incómoda, mientras Guillermo intentaba mantener una actitud normal. Los móviles se levantaron, las fotos circularon, y de nuevo el escándalo ocupó titulares. Kiko Rivera, por su parte, aprovechó una entrevista en un programa de radio para desahogarse. «He cometido errores, muchos, pero no merezco el odio que recibo», dijo con voz cansada. «A veces me pregunto si alguna vez voy a poder tener paz. Yo solo quiero cuidar de mis hijas y ser feliz». Aquellas palabras despertaron la empatía de muchos. Incluso algunos de sus antiguos detractores reconocieron que el linchamiento había sido excesivo. En medio del caos mediático, un nuevo giro cambió la narrativa. Una expareja de Guillermo, identificada solo como M, habló por primera vez. En una entrevista telefónica concedida a un programa de tarde, afirmó que él era un hombre encantador al principio, pero con una doble cara peligrosa. Contó que la había controlado, que le revisaba el móvil, y que cuando ella intentó terminar la relación, él la amenazó con difundir fotos privadas. «Yo no tengo nada contra Irene, pero ella no sabe con quién está», dijo con voz temblorosa. Esa declaración causó un terremoto. Los abogados de Guillermo reaccionaron rápidamente, enviando un comunicado en el que negaban todas las acusaciones y anunciaban acciones legales contra cualquiera que difundiera informaciones falsas y difamatorias. Pero el daño a su imagen ya era irreparable. En pocas horas, su nombre fue asociado a etiquetas como controlador, tóxico o abusivo. La prensa comenzó a desenterrar más episodios de su pasado sentimental, y algunos coincidían en describirlo como alguien con un carácter fuerte, dominante y celoso. Irene, atrapada entre el amor y la decepción, decidió desaparecer unos días. Se refugió en casa de un familiar en Sanlúcar la Mayor, apagó el móvil y pidió a su entorno que no filtrara ninguna información. Su madre, siempre protectora, fue vista haciendo compras por ella. Los programas de televisión, hambrientos de contenido, llenaban el vacío con especulaciones. Algunos decían que Irene había roto definitivamente con Guillermo. Otros sostenían que estaban intentando salvar la relación en privado. Mientras tanto, Kiko continuaba su cruzada contra los insultos. En un gesto que conmovió a muchos, publicó una carta abierta dirigida a sus hijas. En ella hablaba de lo que significaba ser padre, del dolor de ver su nombre asociado a la burla y del deseo de que ellas crecieran sin rencor. «No soy perfecto», escribió, «pero lo intento. Y eso debería bastar». La publicación se viralizó, y cientos de usuarios le enviaron mensajes de apoyo. Por primera vez en mucho tiempo, Kiko fue visto como víctima de un sistema mediático que se alimenta del sufrimiento. Pasaron las semanas y el escándalo parecía apagarse, pero entonces una exclusiva volvió a agitar las aguas. Guillermo había sido visto con otra mujer en una discoteca de Marbella. Las imágenes, tomadas por un paparazzi, mostraban a un hombre sonriente, con una copa en la mano, abrazando a una chica rubia que no era Irene. Aquellas fotos fueron la gota que colmó el vaso. En menos de 24 horas, Irene eliminó todas las fotos que había subido en las últimas semanas y dejó de seguirlo en redes. Su entorno confirmó lo inevitable: la relación había terminado. Esa ruptura, lejos de devolverle la calma, desató un aluvión de titulares. Los programas matinales abrían con frases como «Irene Rosales, sola otra vez o el amor le vuelve a fallar».
Pero algo había cambiado en ella. En lugar de esconderse, decidió hablar. En una entrevista concedida a una revista, confesó que había vivido una decepción profunda, pero necesaria. A veces idealizamos a las personas porque necesitamos creer en algo, dijo, pero cuando la verdad sale a la luz, solo queda aprender y seguir. Sus palabras fueron aplaudidas por muchos, que vieron en ella a una mujer fuerte, capaz de levantarse tras cada caída. Kiko Rivera, por su parte, reaccionó con un escueto mensaje en sus redes: «Siempre te desearé lo mejor». Esa simple frase, sin rencor ni ironía, marcó un cierre emocional a una etapa tormentosa. Sin embargo, los ecos del escándalo seguían resonando. Los periodistas continuaban investigando el pasado de Guillermo y descubrieron que, además de los rumores sentimentales, tenía deudas económicas con antiguos socios. Al parecer, algunos lo habían denunciado por incumplimiento de contratos y fraude. Aquello confirmó la peor de las sospechas. El hombre que se presentaba como un empresario de éxito tenía los pies de barro. En los platós, la historia se dio por concluida con una mezcla de alivio y morbo. Irene había salido herida, pero más fuerte. Kiko había encontrado cierta redención pública y Guillermo había caído en desgracia. La moraleja de toda esta trama quedó flotando en el aire. La fama es un espejo cruel que amplifica tanto la luz como la sombra. Y en este caso, las sombras fueron más largas. Pero para Irene, el final del escándalo no fue solo mediático, sino también personal. En silencio, comenzó a reconstruir su vida. Se volcó en sus hijas, retomó proyectos laborales y poco a poco volvió a sonreír. «No quiero mirar atrás», dijo en su última aparición pública. «Todo lo que viví me enseñó a no depender de nadie para estar en paz». Aquella frase, pronunciada con serenidad, cerró un capítulo de dolor y bochorno, pero también de aprendizaje y resistencia. Y mientras el público pasaba página, en la memoria colectiva quedaba grabado aquel escándalo que lo tuvo todo: amor, traición, secretos, insultos y una mujer que, pese a las heridas, logró volver a levantarse. La calma posterior al escándalo fue, en apariencia, una tregua. Pero bajo esa superficie serena, las consecuencias seguían latiendo. La separación definitiva entre Irene Rosales y Guillermo no solo dejó huellas emocionales, sino también mediáticas y sociales. Su nombre, durante semanas, continuó apareciendo en tertulias y artículos que analizaban cada gesto, cada palabra, cada silencio. Era como si la prensa y el público se resistieran a soltarla, necesitados de seguir hurgando en una historia que, por morbosa y dolorosa, se había convertido en un fenómeno de interés colectivo. Irene, sin embargo, aprendió rápido. Comprendió que su silencio era su mejor escudo. Rechazó invitaciones a programas, evitó exclusivas tentadoras y se centró en reconstruir lo que realmente importaba: su entorno íntimo. La prioridad eran sus hijas, su estabilidad emocional y, sobre todo, recuperar su identidad fuera del papel de ex de Kiko Rivera o víctima de Guillermo. En las redes, donde antes compartía fragmentos de su vida, ahora solo publicaba imágenes de paisajes, flores o frases sobre la superación. En una de ellas escribió: «La paz se construye, no se encuentra». Esa frase, breve pero poderosa, fue interpretada por sus seguidores como un mensaje claro: Irene estaba renaciendo. No obstante, el pasado insistía en llamar a la puerta. A los pocos meses, se filtraron nuevas informaciones sobre Guillermo. Varios medios confirmaron que había abandonado Sevilla y se había instalado en Málaga, intentando empezar de cero. Según allegados, estaba arrepentido y destrozado por cómo se había desarrollado todo. Algunos decían que había intentado contactar con Irene, pero que ella se negó a responder. «No quiero mirar atrás», habría dicho ella a una amiga cercana. Lo cierto es que, aunque las heridas cicatrizan, las cicatrices permanecen. Mientras tanto, Kiko Rivera atravesaba su propio proceso de transformación. Tras el vendaval mediático,
decidió retirarse temporalmente de los focos. Se centró en la música, en recuperar su salud física y mental y en alejarse del ruido. Las entrevistas se volvieron selectivas y sus publicaciones más introspectivas. En una de ellas, escribió: «He aprendido que no todos los silencios son cobardía. A veces, son el grito más fuerte». Esa frase resonó entre sus seguidores, muchos de los cuales sintieron que Kiko estaba dejando atrás una etapa marcada por excesos y polémicas. Pero, como suele suceder en el mundo del corazón, el pasado nunca desaparece del todo. Un reportero logró hablar con un antiguo amigo de Guillermo, quien ofreció detalles inéditos sobre su relación con Irene. Él la admiraba, eso es cierto. Pero también la subestimaba, confesó. No soportaba que ella tuviera más fama que él. Se sentía eclipsado. Lo de los insultos no fue una invención, era su manera de sentirse superior. Aquellas palabras volvieron a despertar el interés mediático y durante unos días la historia volvió a ocupar titulares. Aún así, esta vez la reacción fue distinta. La opinión pública ya no se centraba en el morbo, sino en la resiliencia de Irene. Muchos periodistas comenzaron a destacar su fortaleza, su elegancia al manejar una situación tan humillante sin recurrir al escándalo. En programas de debate se hablaba de ella como un ejemplo de cómo sobreponerse a la exposición mediática sin perder la dignidad. Incluso antiguos detractores de Kiko reconocieron que ambos, aunque separados, habían conseguido madurar a raíz del dolor. La situación dio un nuevo giro cuando Irene decidió volver a la televisión. Lo hizo con paso firme y mirada serena, participando como colaboradora en un programa especial sobre superación personal. Allí, sin mencionar nombres, habló por primera vez del sufrimiento que había vivido. «Hay momentos en los que sientes que todo se derrumba», dijo, «pero entonces descubres que lo único que de verdad tienes es a ti misma. Y cuando te agarras a eso, ya no hay nada que pueda destruirte». El público la aplaudió de pie. Fue un instante catártico. Irene había cerrado el círculo. Kiko, al enterarse de aquella intervención, reaccionó con un gesto inesperado. Le envió un mensaje privado, corto pero sincero: «Te vi. Estoy orgulloso de ti». Ella, según contaron fuentes cercanas, respondió con un simple gracias. No hubo reconciliación, ni promesas, ni nostalgias. Solo el reconocimiento mutuo de dos personas que, a su manera, habían sobrevivido a la tormenta. Mientras tanto, el nombre de Guillermo desaparecía de los medios, consumido por su propio silencio. Algunos aseguraban que había intentado rehacer su vida lejos de España, otros decían que vivía en el anonimato, dedicándose a negocios menores. Nadie lo sabía con certeza, y tal vez eso era lo mejor. El público había dejado de buscarlo, y su historia se diluía en la niebla del olvido mediático. Con el paso del tiempo, el escándalo que una vez sacudió las redes se transformó en una lección colectiva. Los programas del corazón lo mencionaban como un ejemplo de cómo la fama puede distorsionar las emociones y convertir el amor en un espectáculo. Las revistas que antes la acosaban con portadas sensacionalistas ahora la elogiaban por su fortaleza y su discreción. Irene Rosales, del dolor al renacer, titulaba una portada meses después. En la foto, ella aparecía sonriendo, vestida de blanco, con una mirada serena que irradiaba paz. Lo curioso fue que, mientras todo esto ocurría, Kiko Rivera también parecía encontrar su equilibrio. Lanzó una nueva canción inspirada en su vida, con versos que hablaban de errores, arrepentimientos y segundas oportunidades. Muchos interpretaron que, entre líneas, le dedicaba esas palabras a Irene. La canción se convirtió en un éxito, no solo por su ritmo, sino por su mensaje: un hombre que acepta su pasado y sigue adelante. El público, que durante tanto tiempo había alimentado la polémica, comenzó a cansarse del drama y a celebrar la madurez de ambos. En las redes,
Los comentarios cambiaron de tono. Ya no había insultos, sino respeto. Ambos merecen paz, escribía un usuario. Después de tanto sufrimiento, ojalá encuentren felicidad, aunque sea por separado. Irene, fiel a su discreción, continuó centrada en sus proyectos. Participó en campañas solidarias, colaboró con asociaciones de mujeres y se convirtió, sin proponérselo, en un referente de fortaleza emocional. Su evolución inspiró a muchas personas que atravesaban rupturas o crisis personales. En entrevistas posteriores, confesó que había aprendido a no depender de la aprobación ajena. Durante años viví para agradar, para no molestar, para encajar, dijo. Hoy vivo para ser libre. Y así, lo que comenzó como un escándalo lleno de insultos, traiciones y secretos terminó convirtiéndose en una historia de redención. Kiko encontró en la música su refugio, Irene halló en la paz su venganza más elegante, y Guillermo, relegado al olvido, se convirtió en un recordatorio de que el brillo falso siempre acaba desvaneciéndose. El tiempo, como siempre, hizo su trabajo. Las heridas se cerraron, la polémica se apagó y la vida siguió su curso. Pero en la memoria colectiva quedó grabado aquel episodio que, más allá del morbo, mostró lo mejor y lo peor del amor bajo los focos, la fragilidad de la confianza, la crueldad del escrutinio público y la fuerza inmensa de una mujer que se negó a ser definida por el escándalo. Y quizás esa sea la verdadera lección de todo este bochorno, que, al final, el ruido pasa, los titulares se olvidan, pero la dignidad, esa rara joya que ni los secretos ni los insultos pueden quebrar, permanece intacta para quienes saben resistir.